Yo no he perdido nunca la ilusión por vivir. La crisis está en la persona. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. Mañana será tarde, no hoy, si no afrontamos los problemas que tiene nuestro sistema político, institucional y también las disfunciones sociales graves que nos afectan como consecuencia de la mutación de la crisis económica en una crisis global, una crisis poliédrica, que es por supuesto económica, pero es también política, que es institucional, que es social y que es de valores. Si no afrontamos esos problemas con una determinada rapidez y decisión, pues esos problemas pueden hacer que se deteriore seriamente la convivencia y se deteriore la credibilidad del sistema. Pues ya lo han escuchado. Mañana será tarde. José Antonio Zarzalejos. Anticipativo, clarividente. Mañana será tarde. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches y muchas gracias, Jesús. ¿Tan crítica es la situación, José Antonio? Yo no sé si adjetivarla de crítica, pero desde luego de difícil sí. España ha pasado de ser la 9ª economía del mundo a ser la 15ª o 16ª, según el Fondo Monetario Internacional. Somos el país europeo el tercero por la cola en desigualdad. Tenemos muchos millones de españoles, según el Instituto Nacional de Estadística, en el umbral de la exclusión y de la pobreza. Hemos pegado un salto atrás en la renta media de los españoles de al menos 10 años. Tenemos un 20 y tantos % de población desempleada, unos porcentajes insoportables de economía sumergida, una cuestión territorial como la catalana que amenaza la integridad del Estado, un problema muy serio de corrupción transversal y seguramente sistémica. Todo esto hace que no nos podamos permitir la complacencia de decir que estamos razonablemente bien. No, estamos razonablemente mal, tirando a muy mal. La situación no es crítica por una razón, porque yo creo que la sensatez de la sociedad española es muy alta, hasta el punto de que, aun en una coyuntura tan difícil como esta, no ha generado fuerzas políticas, organizaciones sociales, pues extremistas, xenófobas, antieuropeístas, sino que lo que ha hecho ha sido desplegar, digamos, una panoplia de fuerzas políticas para romper el bipartidismo y abrir expectativas nuevas. José Antonio, los pistoleros de ETA intentaron matarte en 1994. Y te pregunto, ¿cómo vive eso alguien que tiene una esposa, que tiene 2 hijos? ¿Cómo se vive eso hacia adentro? Hay una sensación de irrealidad y el mundo como que se te abre a los pies.
y luego efectivamente se agolpan muchos pensamientos, en general angustiosos, tu mujer, tus hijos, tu vida en familia, con tus amigos, pero enseguida viene el momento de tomar una decisión, es de continúo o me voy. Y en aquel momento yo me enfrenté con esa decisión y con la ayuda de mi mujer nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o continuamos? Y yo le dije, yo tengo una misión que cumplir, yo soy el director del Correo Español del Pueblo Vasco de Bilbao, tengo que hacer una gestión de tiempo suficiente, continuamos, seguimos. Y seguimos hasta 1998. Es un tiempo duro, un tiempo excepcional en una vida, donde te acompaña permanentemente un sistema de protección muy férreo, pero al que finalmente te acostumbras. Finalmente te acostumbras y piensas que tú eres una persona que no vive en la normalidad, pero que algún día pasará. Y efectivamente yo he tenido la fortuna de que eso haya pasado y he tenido la fortuna que no tuvieron otros, que tuvieron que huir porque nadie les prestó ayuda ni protección. Yo por fortuna la tuve. Quiero decir que me considero un privilegiado. Y un privilegiado por tener al lado a una mujer, a Lourdes, Sí. que te ha ayudado muchísimo. Hasta en la elección de este libro, en todo. Infinitamente. Infinitamente. Una mujer excepcional. Absolutamente excepcional. José Antonio, la monarquía. Sí. Hablemos de la monarquía, porque en estos momentos con Felipe VI pues estamos respirando, yo tengo esa sensación, Sí, tenemos holgura. sí. Cuando lo vemos en Francia, por ejemplo, en la Asamblea Francesa, cuando vemos cómo hace las cosas, el cuidado que pone, el empeño, tan impecable, ¿verdad? Qué sensación tan agradable. Hombre, yo creo que tenemos un rey absolutamente excepcional. Creo que en una situación crítica para la corona, una situación crítica a partir de abril de 2012, con el viaje de don Juan Carlos a Botsuana, que digamos muestra digamos una determinada decadencia en el reinado de don Juan Carlos, y ya se ve que desde ese momento es muy difícil que el rey remonte en su carisma, remonte en su reputación. Por fortuna tenemos un príncipe de Asturias, heredero de la corona, perfectamente preparado, en ese punto de edad en que la madurez está, digamos, en su fase más creativa, más consciente, más responsable, y que el 19 de junio, en un acto de proclamación solemne, asume la jefatura del Estado con una plenitud de responsabilidad, de conciencia extraordinario. Y yo creo que ha sido un año en el que la monarquía, aun teniendo retos por delante, demuestra que es la mejor forma de Estado para España. Lo dices tú en Mañana será tarde. Una monarquía al final o es útil, o sirve, o se cae, se viene abajo. Es que la monarquía es la institución más indefensa. La monarquía, para sobrevivir, para continuar, como no es electiva, es sucesoria, es testamentaria, no es ontológicamente democrática, tiene que legitimarse democráticamente no solamente a través de la Constitución, sino a través del ejercicio. Y en el ejercicio de la jefatura del Estado bajo forma monárquica se requiere una condición, la adhesión a la institución y al titular de la institución de los ciudadanos. Cuando se pierde esa adhesión, la monarquía peligra. Por eso yo estoy extraordinariamente confiado en que Felipe VI y también la reina sepan manejar, como parece que lo están demostrando, cuáles son los intangibles de una monarquía constitucional para ser no solamente respetada, sino también amada. De momento, Felipe VI tiene el respeto de los ciudadanos.
ahora hay que conseguir que tenga también el afecto de los ciudadanos. Eso se consigue con tiempo. El rey tiene, no obstante, algunos desafíos importantes. Tiene el desafío de la cuestión catalana, porque él simboliza la unión y la permanencia del Estado. Tiene el desafío de la modificación del título segundo de la Constitución, porque hay que derogar la prevalencia en la sucesión a la jefatura del Estado del varón sobre la mujer. Y tiene un desafío extraordinario, que es el juicio oral de su hermana y de su cuñado acusados de delitos muy serios, muy graves. Superados, yo creo que esos desafíos, que están a un plazo relativamente próximo, yo creo que tenemos la continuidad monárquica por mucho tiempo en la figura, en la persona de Felipe VI. Esperanza Aguirre, qué obsesión esta señora contigo, ¿eh? Hasta que no se te cargó no paró. Bueno, yo creo que Esperanza Aguirre es una política que tiene muchas virtudes, tiene decisión, tiene resolución, tiene espontaneidad, pero hay algo que no casa en Esperanza Aguirre, que es su proclamado liberalismo y por otra parte su autoritarismo, ¿no? Tiene una veta autoritaria que es la que yo percibí, la que yo sentí, la que yo padecí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te cortó la cabeza, prácticamente. Bueno, o prácticamente yo diría que estuvo en el grupo, digamos, de fusilamiento. Presidiendo el pelotón. Presidiendo el pelotón. En todo caso, yo me lo tomo ya años vista, de la salida de ABC en 2008, me lo tomo como un avatar más dentro de mi vida, como de mi vida profesional, y quizás agradezco ahora estar fuera de la dirección de un medio de comunicación, porque eso me permite una mayor libertad, mayor autonomía, pues para escribir. Libre ha sido siempre, libre ha sido siempre. He sido siempre muy autónomo, sí, pero es que si no lo hubiese sido, probablemente seguiría siendo director de ABC. Seguramente, no lo sé, eso es difícil afirmarlo, pero yo reivindiqué mi autonomía personal como director de ABC al no querer entrar en una senda informativa que era tribal, y quise singularizar la independencia de criterio de ABC respecto de un tema dramático que después los tribunales de justicia y la propia realidad han demostrado que eran como ABC sostenía, es decir, que en el 11M de 2004 no se produjo una conspiración extraña de fuerzas convergentes que venían desde los servicios secretos marroquíes, el PSOE, ETA, no, que fue un atentado yihadista, el más grave de los que se han producido en Europa, con 192 asesinados y con miles de heridos y damnificados. ¿Y has convencido de eso ya a Pedro J? Pues aunque hemos hablado antes, hace ya más de un año, no lo hemos vuelto a abordar. Yo supongo que él sabe que esto es así, pero sostenella y no enmendalla, imagino. José Antonio, ahora que salen los medios de comunicación y los periódicos, el ABC que tú dirigiste, uno tiene la sensación, o yo al menos la tengo, de que los periodistas estamos demasiado intoxicados por nuestra cercanía al poder. Estamos muy intoxicados. Sí, yo también tengo esa sensación, la comparto contigo. Yo creo que los periodistas, y más que los periodistas, las propias empresas editoras, las empresas más, no mantenemos una distancia de seguridad. Nosotros tenemos una difícil relación con la política y con los políticos, porque tenemos que informar, tenemos que analizar, tenemos que indagar, tenemos que ofrecer historias con valor añadido a nuestros lectores sobre la política y sobre la sociedad. Y eso tenemos que hacer compatible con mantener una frialdad, digamos, temperamental importante,
haciendo abstracción de cuáles son nuestras filias y nuestras fobias, por una parte, y por otra parte manteniendo una distancia respecto de los acontecimientos que nos dé perspectiva. Me ha dado siempre la impresión, cuando leo tus artículos, tus libros, este es el cuarto o el quinto. El quinto. El quinto, sí. De que sientes atracción por los regeneracionistas, por Costa, por ejemplo, Escuela y Despensa. Escuela y Despensa, sí. Sí. Es que nuestro gran problema sigue siendo ese. Bueno, sigue el alimento material, que es el que está en la despensa, y el moral o espiritual, que es la escuela. Yo creo que estamos resolviendo razonablemente bien la despensa. Hoy por hoy el estado de bienestar, aunque la crisis ha puesto encima de la mesa la pobreza, en algunos casos una pobreza extrema, estamos resolviendo el problema de la despensa, pero seguimos sin resolver el problema de la escuela, que es un reto a la formación de las nuevas generaciones. Y ahí es donde quizás tengamos un hándicap muy importante. Hay quien piensa, la gente corriente y moliente, la gente de la calle, tiene como el sentimiento de que estamos ante un gran incendio, que aquí puede haber un incendio en cualquier momento. Tranquilízanos, ¿o no? No, yo creo que incendios no va a haber. Incendio no. Ni incendios, ni revoluciones, porque la sociedad española es una sociedad que tiene mucho que perder. Solamente hay grandes incendios, grandes revoluciones, cuando la gente no tiene absolutamente nada que perder. Nosotros tenemos mucho que perder en una actuación colectiva inconsciente. Por lo tanto, yo creo que lo que va a haber van a ser convulsiones, van a ser grandes reformas, grandes modificaciones, grandes novedades, pero no va a haber revoluciones. En una palabra, no va a haber un nuevo proceso constituyente, como esa extrema izquierda o izquierda extrema a la que te referías propugna. Va a haber reformas, no va a haber procesos constituyentes. La corrupción, la soberbia. ¿Qué soberbio es el poder? El poder es soberbio y es prepotente. Hay algo de prepotencia y de altivez o de altanería y a la vez hay una visión un poco miserable de las cosas, ¿no? El ejercicio del poder es poco generoso, poco empático, poco cercano. Y quizás de ahí procedan algunos de los males que nosotros tenemos. Se somete mal al juicio de opinión pública y es necesario que lo haga. Las responsabilidades no se ventilan en los tribunales la mayoría de las veces. Se deben ventilar en una cultura de exigencia, una cultura democrática de exigencia. Y eso es lo que seguramente nos falta a nosotros. Cataluña, la grieta española. Sí, es la grieta de España, sí. Se nos agrieta por el noreste, sí, ciertamente. Es un proceso que no es de ahora. La cuestión catalana siempre ha sido más aguda y más peligrosa para la integridad del Estado que la cuestión vasca, aunque la cuestión vasca haya tenido unos ribetes mucho más dramáticos, pero la gran cuestión es Cataluña. No es cuestión de ceder, es cuestión de acordar. Una Constitución que tiene 30 y tantos años tiene que tener modificaciones como ha tenido la francesa, como tiene la italiana, la alemana o la de Estados Unidos. ¿Por qué la española no va a tener que someterse a reformas cuando han transcurrido tantos años de vigencia y de buena vigencia? Bueno, pues hay algunos problemas por resolver. Dentro de esos problemas de orden constitucional puede estar Cataluña. ¿Qué tenemos que preservar? Tenemos que preservar la igualdad de los españoles en sus libertades y en sus derechos, la igualdad también ante la ley, la preservación de la solidaridad entendida en términos razonables, es decir, el que es solidario no tiene que ser más pobre por serlo, eso es muy importante, y asumir la diferencia. La diferencia no es privilegio, es simplemente diferencia. Lo rechazable es el privilegio.
Yo creo que sobre esas bases, sobre la base de entender que España es un mosaico de sociedades diferentes, seguir en el esfuerzo de crear un proyecto común. Y ese proyecto común no se hace una vez y para siempre en la historia, se hace día a día, esfuerzo a esfuerzo, crisis a crisis, éxito a éxito y fracaso a fracaso. Y no será, te pregunto, no lo sé, que banalizamos mucho todo. Tenemos una tendencia muy grande a banalizar el mal, a banalizar los problemas. No sé, a mí a veces me da la sensación de que vivimos en una sociedad en la que se banaliza todo mucho, mucho. No se cogen... La teoría de la banalidad del mal yo la recojo en el de libro, ella, sí. cuando hablo de la corrupción, y la tomo lógicamente de la blanca, que hablas de varias corrupciones sí, tú. Sí, pero la tomo de Hannah Arendt, que es la gran filósofa del siglo XX que introduce el concepto, la teoría de la banalidad del mal. Nos ha ocurrido con la corrupción. Hemos banalizado durante los años de abundancia, durante los años de la prosperidad, hemos banalizado la gravedad de conductas corruptas. Y ahora estamos en la fase de la exigencia. Conviene que no nos olvidemos de nuestra historia para no tener que repetirla y que seamos siempre razonablemente exigentes con las clases dirigentes en estos problemas que tienen que ver con el manejo de los intereses comunes. José Antonio, ¿te has quedado con ganas de decir algo más? Pues no, me has hecho una entrevista muy agradable y creo que he dicho todo lo que podía decir. Quizás un apunte final es que este libro es un libro muy sincero, donde he dejado muchos meses de trabajo y donde me he sentido muy unamuniano. Más que pensar en el Estado, he pensado en España. Y he pensado en una España muy plural, muy diferente, pero que tiene unas enormes potencialidades de vivir en común y de crear un gran proyecto colectivo para el siglo XXI. Que si fuimos capaces de transitar de una dictadura a una democracia y nos abrazamos, digamos metafóricamente, después de una guerra civil y 40 años de franquismo, tenemos la oportunidad de volver a hacerlo también ahora dentro de las enormes discrepancias que tenemos. Tenemos no que refundar la democracia, porque la democracia existe, tenemos simplemente que volvernos a poner de acuerdo en cómo tiene que funcionar mejor la democracia. Yo creo que dicho esto, he dicho todo lo que deseaba decir. Pues mira, al hilo de esto te hago una última pregunta, que es la siguiente, José Antonio. Esto que dices, que yo comparto, pienso que la inmensa mayoría de los españoles están por esa España, tienen esos sentimientos, esos pensares, esos sentires, quieren que España sea eso. Y sin embargo, ¿qué nos pasa? Que no somos capaces de ponernos de acuerdo, y no solo que no somos capaces de ponernos de acuerdo, sino, te diría más, ¿qué nos pasa y qué tenemos que hacer para que verdaderamente eso arranque y seamos lo que tenemos que ser? Bueno, tú antes te has dicho que Costa decía que despensa y escuela. Bueno, cuando hablamos de escuela hablamos de conocernos también, conocer nuestra historia. Yo creo que debemos aprender de todos los errores que hemos cometido y sacar consecuencias de todos los aciertos que también hemos logrado para proyectarlos al futuro. Y yo creo que el periodo que va del 75 al 79, por medio de una ley de amnistía, una constitución y los principales estatutos de autonomía en términos de convivencia, ha sido la época histórica más feraz del siglo XX y que podemos reproducirla en el siglo XXI. Ahora, las cosas, ¿por qué están en una fase de increencia? Porque nos ha azotado una crisis poliédrica y nos ha azotado en lo económico, en lo social, en lo político,
en lo institucional, nos ha hecho regresar a la casilla de salida cuando creíamos que éramos ya un país absolutamente próspero y que no habíamos superado nuestros demonios familiares. Bueno, no, la historia tiene acelerones, pero también la historia tiene frenazos, y estamos en un frenazo de la historia, pero es un frenazo, hay que reanudar la marcha, y en esa marcha fijémonos en los errores que hemos cometido y extraigamos consecuencias positivas de los aciertos, tanto recientes como mediatos. Y yo creo que si nos ponemos en modo positivo, es decir, en modo es posible hacerlo, lo conseguiremos. Mañana será tarde no es más que un aviso, no es tremendismo, no es tampoco un título apocalíptico, es simplemente un aviso. Ojo, tenemos muchos problemas, el de la corrupción, el de la corona, el de Cataluña, el del País Vasco, el de los medios de comunicación, pero son problemas superables. Se oyen las campanas de las hijas de San Francisco que van a cantar laudes ahora. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a ir al toque de laudes que cantan ahora en las Descalzas Reales, las hijas de San Francisco. Mañana será tarde. Y hoy es siempre todavía y mañana es nunca jamás, José Antonio. Exactamente, está muy bien visto. Buenas noches. Muchas gracias por este rato que hemos pasado juntos. Nos vemos en unos días y muchísimas gracias, José Antonio, Gracias, Jesús, por dedicarnos este rato y compartir todo esto con nosotros. Encantado de hacerlo. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos en unos días. Buenas noches.